Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que ustedes puedan estar con nosotros en esta ocasión. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Ustedes saben que hemos estado hablando sobre la serie Defensores de la Fe. Y el tópico que vamos a tratar en esta ocasión es los atributos de Dios. En la ocasión pasada hablamos de los atributos naturales de Él y hoy estaremos hablando sobre los atributos morales de Dios. Voy a leer una serie de versículos que incluyen la mayoría de los atributos morales de Dios en esta ocasión y eventualmente me van a escuchar. Puedo dar las citas bíblicas para que ustedes lo puedan buscar, pero lo vamos a leer para ustedes en esta ocasión. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El salmista también dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso es en todas sus obras. Y en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos. Y más adelante el apóstol Pedro en su primera carta dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Los atributos de Dios describen su carácter. Estamos hablando de los atributos morales de Dios que describen su carácter. Estos atributos morales designan propiedad de la propia naturaleza de Dios que determina su relación moral con la humanidad. Lo que Dios hace es determinado por lo que Dios es. Las palabras de Dios se basan en el carácter de Dios. La doctrina de la salvación se origina dentro de los atributos morales de Dios. Un entendimiento apropiado de los atributos morales de Dios es esencial para un entendimiento apropiado de la doctrina del pecado, de Cristo y la salvación. Entonces, Dios tiene dos tipos de perfección, naturales o absolutos, como se le llama, y morales. Son perfecciones naturales que constituyen su naturaleza o esencia y son, por ejemplo, la eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, de los que hablamos en el mensaje anterior. Se llaman perfecciones naturales porque no tienen carácter moral. Dios no se las ha dado a Él mismo porque no se creó Él mismo, sino ha existido desde la eternidad con estos atributos en plena posesión. Dios posee todos los atributos en un grado infinito. La santidad de Dios se refiere a la absoluta pureza moral de Dios. Vamos a definir algunos términos en esta ocasión. Santificación, hagiasmos, significa separación para Dios, estado, conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Santidad, hagiosune, denota la manifestación de la cualidad de la santidad en la conducta personal. Y el último, santos, sagios, en su sentido moral y espiritual, significa separados del pecado, por lo tanto consagrados a Dios. Veamos en primer lugar el asunto de la santidad de Dios. La santidad es la plenitud gloriosa de la excelencia moral de Dios, considerada como el principio de su propia acción y como la norma de sus criaturas. Una primera cosa que vamos a mirar en este primer asunto es la santidad de Dios es la perfección de la excelencia moral que en Él existe, en Dios, sin ser originado ni derivado de nadie. En Éxodo el capítulo 15, versículo 11 dice,
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y el profeta Isaías en capítulo 6, versículo 3 dice, y uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el salmista en el capítulo 71, versículo 22 dice, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y en Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Una segunda cosa que vemos dentro de este asunto es que la santidad es el principio de la propia actividad de Dios. Habacuc en el capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hermanos, la santidad es la norma para las criaturas de Dios. En el Antiguo Testamento Levítico menciona, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento Lucas nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Más yendo hacia atrás, el apóstol Pedro en su primera carta dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces el hombre debe ser santo, no en el sentido absoluto, pues la santidad absoluta le pertenece solamente a Dios, sino de manera relativa, con aquella santidad que Dios comunica a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, toda santidad se deriva de una relación con Dios. Pero, ¿cómo puede un pecador ser santo? ¿Cómo? Esto se hace posible solo por la expiación de Cristo, que protege la santidad de Dios y restaura al hombre, haciéndolo participante de la naturaleza divina. Una cuarta cosa que vemos aquí en relación a esto es ser santo es ser moralmente puro. Dice el pastor Sproul, cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza. Son para ser usadas de una forma pura. Deben reflejar tanto pureza como el hecho de estar apartadas. La pureza no se excluye de la idea de lo santo, está contenida en ello. Pero lo que debemos recordar, hermanos, es la idea de que lo santo nunca es sobrepasado por la idea de la pureza. Incluye la pureza, pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia, es una pureza trascendental. El salmista en el capítulo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 6, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice la palabra del Señor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labio, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Habacuc en el capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio con indulgencia. Veamos algunas reflexiones antes de que pasemos a otro de los atributos. Lo que hay en el corazón se manifiesta en la vida. Lo que hay en el corazón se manifiesta en la vida. De ahí que la verdadera santidad se revelará en todas las fases del diario vivir.
en toda nuestra manera de vivir. Dice la Escritura, sed santos en cada departamento de nuestras vidas. Sed santos en toda nuestra conducta. La verdadera santidad está vitalmente relacionada con todos los aspectos, aspectos civiles, aspectos religiosos, aspectos personales, aspectos públicos de la vida, a todas las relaciones humanas. La santidad y la ética no pueden ser separados, pues la conducta verdaderamente está diseñada según el carácter de Dios. Por lo tanto, su carácter, que los capacita para el cielo, debe ser semejante a Él. Dios es quien ha decidido, hermanos, que la santidad sea la condición moral del hombre. Cuando consideramos la naturaleza de Dios, su voluntad, su llamamiento, sus mandamientos, sus promesas, las provisiones, el poder divino y los propósitos eternos de Dios, la conclusión inevitable es que sin santidad no podemos agradarle. Y meditemos en 2 o 3 cosas más en esta ocasión. Primero, aprendamos cómo debemos acercarnos a Dios. Debemos aprender cómo debemos acercarnos a Dios. Debemos hablar cómo debemos hablar de Dios y cómo debemos pensar sobre Dios. Segundo, nunca veremos cómo es el pecado hasta que nosotros veamos un poco acerca de la santidad de Dios. Y no es cuestión de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, a lo cual es bueno hacerlo, sino de ir a la presencia de un Dios santo. Nunca nosotros podremos entender quiénes somos hasta cuando venimos a la presencia de un Dios santo. Y una tercera cosa como inciso, si Dios es santo, el pecado ha de ser expiado para ser perdonado. No puede pasar por alto. Necesita derramamiento de sangre y muerte. Y eso es lo que vemos en la propia cruz de Cristo. Vayamos a otro de los atributos morales, rectitud, que implican también justicia. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo, nuestro Dios es justo y también lo es recto. Relacionado con su santidad de Dios, esta es su rectitud y justicia. Para simplificar, podríamos decir que la rectitud de Dios es su santidad en acción. La rectitud de Dios es su santidad en acción y su justicia es su actitud en reino y gobierno, hermanos. La palabra hebrea para rectitud es tzedek, la cual define de la siguiente manera: rectitud, lo que es derecho, justicia de un juez, de un rey, de Dios demostrada en castigar al maligno, o en venganza, liberación y en recompensa al justo. Dios es un Dios recto, porque actúa en todo tiempo en su santa naturaleza y voluntad. Él es la roca, Ha-Tasur, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Mishpat significa juicio justo. Dios de verdad, Amunaz, fidelidad en cumplir promesa y sin ninguna iniquidad, Abel. Injusticia en el trato con hombre, en él es justo, Sadik, lo cual significa recto y justo, Hashar, derecho. Entonces, la rectitud de Dios, hermanos, es inmutable. Él es una roca. Su rectitud nunca cambia. Su justicia es, ¿qué cosa? Infalible. Él es fiel en tratar con su pueblo de acuerdo con su naturaleza, y su ley revela y sus pactos. Reflexionemos un poco acerca de esto antes que pasemos al tercer atributo moral, lo cual es amor. Nuestro Dios trata con nosotros en justicia, hermanos.
Luego debemos tratarnos el uno al otro en rectitud también. Justicia y santidad es una consecuencia ineludible de la santidad en Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo debemos entender la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es su santidad manifestada en relación con nosotros. Es el atributo por el cual Dios siempre hace lo correcto. Y eso es también lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que hagamos lo correcto. Es la santidad revelada en el gobierno de este mundo. Es el amor de Dios por su propia santidad y su abominación por el pecado. Veamos qué dice acerca del amor. Eso también implica misericordia y bondad. Dice la palabra del Señor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice la palabra del Señor, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Quizás todos los atributos morales de Dios están encerrados en estos dos, santidad y su amor. En su santidad Él es inalcanzable, pero en su amor Él nos alcanza a todos nosotros. En su santidad es trascendente, en otras palabras, que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible, pero en su amor es inmanente, en otras palabras, que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente puede distinguirse de ella. Para el hombre caído, estos dos atributos, aparentemente irreconciliables, hermanos, son unificados en la perfecta obra expiatoria de Cristo, en la cual las demandas de santidad son, ¿qué cosa? Satisfechas, y la emanación de amor es realizada. Aquí Juan, hermanos, declara una profunda verdad cuando dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La santidad describe la pureza y el carácter moral y la excelencia del amor de Dios. La santidad de Dios requiere siempre que Él actúe basado en un amor puro, genuino. Y el amor siempre debe hacer que su objeto reciba la santidad. Y este deseo se satisface solo cuando los seres que éste busca se vuelvan santos. De acuerdo a Romanos 5:8, la palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a reflexionar un poco antes que nos movamos al cuarto atributo moral, lo cual es verdad. La bondad es la perfección de Dios que le lleva a tratar con generosidad y de manera amable a todas sus criaturas. La Biblia también habla en términos de gracia, lo cual podemos definir como amor inmerecido, amor que de ningún modo se merece. La gracia es el amor hacia aquellos que han perdido todo derecho a ser amados y que por el contrario merecen juicio y condenación. Evidentemente, la gracia va precedida de la misericordia, que es lo que uno no merece. Dios se acerca a las personas, hermanos, con misericordia y con gracia. Dios es fiel. Es alguien en quien podemos apoyarnos plenamente. Alguien de quien podemos depender. Alguien con quien podemos quedarnos.
nunca nos va a defraudar. Dios sostiene su promesa y gracias a Dios por ello. Uno de los otros atributos que mencionamos es verdad. Ya leímos este pasaje en Deuteronomio 32:4. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto, dice su palabra. La verdad de Dios es una parte de su naturaleza santa y podría ser considerada bajo el título de santidad y justicia, porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Es la verdad. Es la verdadera revelación de su naturaleza, su voluntad y propósito para el hombre, el plan que Él tiene para nosotros, para salvarnos. Sus promesas y sus pactos fueron hechos en verdad y son infaliblemente dignos de confianza. Dios es verdad porque Él es el único verdadero objeto de la adoración del hombre. Porque Dios es verdad, Él es fiel en guardar todas sus promesas y sus pactos. Dice Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y allá en el Nuevo Testamento, Timoteo, en el segundo capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es verdad que el pensamiento moderno dice que no hay verdad absoluta, excepto, claro está, la verdad absoluta de que no hay verdad absoluta. No importa si tu verdad choca con mi verdad, porque en última instancia depende de cómo veamos las cosas. La fe cristiana descansa en una verdad absoluta, y eso es Dios. Dios es y Él se ha revelado. Él ha creado todo lo que existe. La verdad de Dios es el fundamento de todo conocimiento y el fundamento de nuestra fe, hermano. Dios es verdad en sí mismo. Dios es verdad en su palabra. Dios es fiel en sus pactos. ¿Cómo podemos aplicar un poco de esto en esta noche, en esta ocasión? Somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos desechar toda mentira. Una media verdad no es verdad completa. No hay mentiras piadosas, usted lo sabe. Debemos ser lo que profesamos ser. Confiemos completamente en el Señor. Vamos concluyendo aquí en esta ocasión lo que estamos hablando de los valores morales. O de los atributos morales, de Dios. Somos llamados a vivir moralmente. Esto habla de la ética, a vivir moralmente correctos delante de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres también. Eso es ser santo porque Él es santo. Somos llamados a practicar la rectitud. Está hablando de ser justos. A ser justos los unos para con los otros. También amarnos los unos a los otros. Somos llamados, hermanos. Somos llamados a desechar la mentira. Todo esto debe reflejar el carácter moral de Dios en nosotros. Una de las principales metas de Dios para nuestra vida es que nuestro carácter cambie. ¿A qué molde? Al carácter de Cristo. Esa es una de las razones por las que también Él nos salvó. Nuestros rasgos, nuestras cualidades, nuestra manera de pensar y el medio ambiente que influyen determinan nuestro carácter, hermanos. Ser santo en lo ético y moral tiene que ver con el desarrollo del carácter. Es un progresivo andar con Dios, no hacia el camino de santidad, sino en el camino de santidad. Fuimos hechos para imitar y reflejar el carácter de Dios. Quizás nos preguntamos en esta ocasión, ¿por qué no somos santos? Cuanto más cerca estemos de Dios, más clara será nuestra visión de la vileza humana y más grande nuestro anhelo de la santidad.
Hay un himno que nosotros solemos cantar y solamente leeré la primera estrofa y el coro y dice: llamado a santidad, pueblo de Dios, que con su sangre Jesús os compró, que de entre el mundo de mal os sacó, de esclavitud, de pecado os libró. Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y loor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos a Sión. Sí, cantad, cantad canción. Santidad hoy a Jehová, sea por siempre. Amén, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración en esta ocasión. Y no sé si en alguna forma usted que me ha estado escuchando se ha dado cuenta de la importancia de los atributos morales de Dios. Y es en la forma en que Él se relaciona con nosotros. Los atributos naturales ya los hemos mirado, habla de su omnipotencia, su poder, su grandeza, su omnisciencia, está en todas partes, gloria al Señor. Pero los morales son con los que se relaciona con nosotros. No sé en dónde está usted en esta ocasión, pero vamos a orar por usted para que el Señor pueda hablar en su vida y pueda cambiar y transformarlo en ese carácter para vivir de acuerdo a la semejanza que somos llamados. Vamos a orar. Dios Santo, ayúdanos a reflejar tu carácter moral en nuestras vidas. Perdona nuestra negligencia personal al no vivir de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a ser victoriosos sobre el mal. Te pedimos en esta ocasión por los que han estado escuchando tu palabra. Escudriña nuestros corazones, Señor. Y en tu nombre te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión, por favor, cuídense. Que espero que todos ustedes tengan una buena semana y bendecida. Y nos vemos hasta el próximo domingo. Hasta luego.